Bueno, pues ahora que parece que ya podemos retirar las mascarillas a los niños, a las niñas y a las personitas adolescentes, se va a destapar lo que la mascarilla esconde. Así que vamos a tener que prevenir y no quitar la mascarilla después de tanto tiempo de una manera tan ligera. Vamos a ver en este episodio de hoy cómo os podemos acompañar a descubrir lo que la mascarilla esconde. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, soy Alex Letosa. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar Quieto, el podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Estamos nuevamente a martes, son las 5 de la mañana y ya sabes que depende de cuándo me escuches, pues te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, y en el podcast de hoy pues vamos a hablar a partir de esta noticia que acabamos de descubrir hoy mismo, por lo menos aquí en Cataluña, y es que parece que empezamos con la retirada de las medidas para la anti-COVID, para el coronavirus, y ahora mismo vamos a ver cómo se va a gestionar todo esto, porque yo en consulta os tengo que decir que algo que aparece, sobre todo en adolescentes, pero también en niños y en niñas, es que se ha desarrollado como un sentimiento de seguridad a la hora de estar detrás de la mascarilla. Es como un lugar secreto, tranquilo, oculto, y ahora en el momento de la desescalada y de quitar la mascarilla, como están anunciando ya muchas comunidades autónomas, vamos a poder ver cómo se va a gestionar esto, porque no va a ser tan sencillo. Como decía, yo observo cada día en consulta cómo se ha generado como una sensación de seguridad con la mascarilla y que muchos chicos y chicas, sobre todo en la adolescencia, no quieren quitársela. Y ahora, si vamos a empezar a quitar las mascarillas, vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado. Y en el podcast de hoy me gustaría daros algún consejo al respecto y cómo podemos acompañar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, a nuestros chicos y a nuestras chicas con esta retirada de la mascarilla. Y son consejos que yo creo que también nos podemos aplicar a nosotros, porque también muchas personas adultas han desarrollado esta seguridad. Así que vamos a ver qué puede suponer esta desescalada. Va anunciar que aquest any el premi de la quarta edició Ramon Molines al millor projecte d'impacte social és Educatul d'Àlex Letosa. Además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul, de la que hablamos durante los próximos minutos. Parlem d'Educatul, que és aquesta eina de la que estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, l'Àlex Letosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Àlex Letosa desde España. Así que tremendo privilegio, Àlex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Letosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. Endavant, Àlex. Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Àlex Letosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC.
Y bueno, pues vamos a hablar de este tema tan importante que seguro que los que sois padres, madres, educadores, educadoras habréis vivido de una manera muy intensa. Y es que parece que ahora, si tenemos que retirar las mascarillas, es bueno que podamos prevenir la inseguridad que van a sentir muchos chicos y chicas al estar sin este elemento, que para nosotros los adultos quizá 2 años no es nada, pero para un niño o una niña es una parte de su vida muy importante. Para ellos el tiempo es muy diferente al tiempo tal y como lo vivimos nosotros, los adultos, y debemos pensar que un niño de 10, 11 años que lleva 2 años con la mascarilla ha desarrollado ya un patrón de conducta, pero también un patrón emocional, y vamos a hablar sobre este tema. Antes de entrar más en profundidad en este tema, os quería recordar, algo relacionado con esto, y es mi semana. Precisamente pues voy a empezar, aparte de todas las visitas que estoy haciendo en el Centro Camina, aparte de también las visitas que estamos haciendo en Educatul, y de preparar, ya sabéis, nuestra presencia en el Mobile World Congress del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022, nos encontraréis allí en el stand, en el 4 Years From Now, con la Universitat Oberta de Catalunya. Y también os quería decir que empezamos un curso en el que seré formador de salud mental y gestión emocional en la adolescencia. Y es un curso que voy a hacer durante varias semanas y que creo que es muy interesante y tengo muchas ganas de empezarlo, y que tiene mucha relación con el podcast de hoy, con esta sensación de que se anuncia muy alegremente: a partir de ahora se retiran las mascarillas, pero ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo lo vamos a acomodar? Y os voy a dar algunos consejos en referencia a esto. En primer lugar, vamos a ver y a practicar situaciones en las que niños y niñas, y sobre todo adolescentes, puedan estar sin mascarilla, ver qué situaciones van a poder vivir sin mascarilla, y sobre todo hablar mucho de cómo se van a sentir, porque veréis que muchos de ellos y muchas de ellas no quieren quitarse la mascarilla y evitan esa sensación, porque parece que han desarrollado un mecanismo de seguridad y de defensa, el hecho de estar escondidos tras la mascarilla y la sensación de desnudez al quitársela. Evidentemente es algo que no va a pasar a todos los niños y niñas o a todas las personas adolescentes, pero sí que es algo que en un porcentaje muy elevado sí que va a suceder. Entonces, recordad que es muy importante que podamos hablar previamente y hablar sobre todo de las emociones. Y por eso nos vamos a detener en poder hablar de la gestión emocional, de cómo vamos a poder gestionar las emociones de manera adecuada en este desenmascararse, o mejor dicho, desenmascarillarse. Y vamos a empezar con una cita de Daniel Goleman, que dice: la enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo, darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en el que estos tienen lugar, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Y para poder acompañar a nuestros peques en este desenmascarillarse, tenemos que entender qué son las emociones. Y entender que las emociones pues, son una característica de nuestra existencia. Pensad que durante miles de años de evolución, las emociones se han ido desarrollando para nuestra supervivencia. Unas primeras neuronas nos preparaban para un peligro, activando el miedo, bien sea para escapar o bien para activar la defensa. Pero todo este proceso adaptativo inicial con nuestro cerebro es el que llamamos o se llama reptiliano, por ser el primero en esa complejidad evolutiva, pues ha ido evolucionando y complicando el abanico de emociones que podemos sentir. ¿Y podemos actuar sobre nuestras emociones? ¿Es posible gestionarlas mejor? La respuesta es evidente, por supuesto que sí. Y imaginad en el momento en el que hay que quitarse la mascarilla, todas estas emociones que se van a despertar, ¿cómo las podemos gestionar? Como decía, inicialmente hay que gestionarlas anticipándolas y anticipar cómo me voy a sentir
sin mascarilla antes de que eso pase. Para ello podemos entender las emociones me gusta mucho una comparación con las emociones que hacía en su libro David Bueno en el año 2017, que es un libro que os recomiendo, que es Neurociencia para Educadores. Es un libro que yo creo que todo docente debería tener y hace una comparación entre la reflexividad con el freno y el volante. Y esto nos puede llevar pues, a entender mejor el papel que tienen en nuestra felicidad y en nuestros aprendizajes las emociones. Pensad que las emociones son clave para la supervivencia de todos los individuos y nos permiten reaccionar. El freno y el volante nos permiten frenar o dirigir esas emociones a través de la reflexión y de la conciencia, es decir, podemos gestionar y regular esas emociones a través de la reflexión y la conciencia, ya que nos permite responder conscientemente y no reaccionar únicamente de manera emocional. Así que una mala gestión emocional es muy peligrosa, no solo porque puede aportar infelicidad en las personas, sino también porque puede ser una causa de futuras patologías, de trastornos afectivos como la depresión, la distimia o la bipolaridad. A partir de estudios de familiares y de gemelos adoptados, existe la evidencia de un componente genético en la causa de esos trastornos. Y aún hoy se desconoce la forma de los genes específicos y la herencia que está implicada, pero hay estudios recientes que sí que están avanzando muchísimo en este campo. Pensad que así estos trastornos emocionales tienen muchos factores, es multicausal, multifactorial y también a nivel biológico seguramente hay más de un gen implicado. Pero también los factores personales y ambientales contribuyen de una manera importante en la gestión de la afectividad y también en el posible riesgo de aparición de trastornos. Y así vale la pena centrarnos en cómo prevenirlos con una más que satisfactoria educación ya desde bien pequeños. Y esta oportunidad que se nos brinda ahora con la retirada de las mascarillas es clave, es importantísimo. Ya a nivel neurológico podemos entender que hay una posibilidad de cambio en la gestión de nuestras emociones y por eso es importante hablar muchísimo de cómo nos estamos sintiendo. Un consejo importante también es que cuando habléis con vuestros hijos o con vuestras hijas, que entendamos que las emociones no son correctas o incorrectas, sino que simplemente es algo que sentimos y es real. ¿Qué no debemos decir a nuestros hijos? No, es una tontería, ¿qué más da estar con mascarilla que sin mascarilla? ¡Qué tontería! No te sientas inseguro, no pasa nada. No debemos quitar importancia a esa emoción que se ha despertado. Es importantísimo que entendamos que esa emoción que se siente es real y que debemos acompañar. Es un consejo que os doy mucho. Tenéis que intentar entender mucho las emociones que se están despertando en nuestros hijos sin juzgar, simplemente escuchar y entender que se despiertan esas emociones por una necesidad que no se ha despertado. Por eso es importante anticipar, porque podremos sentir que relajamos esas emociones. Recordad esta afirmación que dice, o esta pregunta que dice, ¿tengo miedo porque tiemblo o tiemblo porque tengo miedo? A priori nuestra respuesta podría ser clara, tiemblo porque tengo miedo. Pensaríamos que el origen del miedo pues está en nuestro cerebro, que percibe la realidad y esto se traduce en un aumento de nuestras constantes vitales, en una activación para prepararse para reaccionar ante un peligro. Pero los diferentes avances en neurología han demostrado ya durante años que es al revés, es decir, que la emoción aparece después de la respuesta fisiológica, es decir, primero se activa el cuerpo y después se despierta la emoción. Esto sobre todo nos lo concluye Ignacio Morgado, un profesor que yo tuve de psicobiología y neurofisiología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un profesor genial y os recomiendo cualquiera de sus libros. Pensad que nuestro cerebro detecta la presencia de un peligro a través de los sentidos y de esa manera pues se activa el sistema nervioso que a su vez activa la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entre otras también como la resistencia electrodermal, etc. Y esta activación periférica vuelve al cerebro, donde se activa la emoción de miedo en la amígdala. Ya el psicólogo estadounidense William James ya decía este hecho en su teoría periférica de las emociones, una teoría que ahora pues, ha podido ser corroborada gracias a la neurociencia. ¿Y esto por qué os lo digo? Pues por un sencillo motivo. Si enseñáis a vuestros hijos y a vuestras hijas que controlen la activación corporal, será una manera más sencilla de poder controlar las emociones, haciendo meditaciones,
haciendo relajación y también hablando y entendiendo y anticipando cómo va a ser esa emoción que se nos va a despertar. Así es importante cuando retiremos las mascarillas que no las retiremos sin más. ¡Hala! Mascarillas fuera. No, vamos a hablar antes qué va a suponer. Si sois docentes, hablar con vuestros alumnos en clase. A partir de tal día vamos a quitar las mascarillas en el patio. Vais a poder ir sin mascarillas. ¿Cómo creéis que os vais a sentir cuando os quitéis la mascarilla? ¿Cómo sentís si imagináis que os quitáis la mascarilla? Poder hablar de esas emociones que se van a despertar de una manera tranquila y relajada. Y si vemos que se van a despertar emociones negativas por inseguridades, vamos a poder hablar de esas necesidades que no quedan cubiertas. Aquí me gusta recordar lo que indicaba Mercè Travesset en uno de sus libros en el año 2014, en el que hablaba que necesitamos una educación que se preocupe y que pueda facilitar herramientas a los niños y adolescentes para aprender a decodificar su interioridad. Es decir, saber qué les está pasando en cada momento de su vida, conocer su mundo interno, sus impulsos, sus emociones, sus pensamientos, sentidos y significados, y así poder ser más conscientes. Es decir, aprender a conocer el mundo que los rodea y ocupar su lugar, ubicarse y ampliar la mirada de las múltiples dimensiones que nos habitan y poder responder en el contexto que les toca vivir. En este momento, el contexto que les toca vivir y que les ha tocado vivir es de llevar mascarillas y es importantísimo que ahora se pueda producir la retirada de esas mascarillas de una manera ordenada y tranquila. Vamos a ver algunos ejemplos, hablando, por ejemplo, de las diferentes edades y qué miedos pueden aparecer y qué miedos son los más normales. Veamos qué miedos son en función de su edad evolutiva. Bueno, pues vamos a descubrirlo, y es que es importante entender como ejemplo los miedos evolutivos y poder ver la diferencia entre las edades, porque, como decía, ahora con el desenmascarillarse tenemos que prevenir y anticipar lo que esto va a suponer. Vamos a ver, pensad que las emociones y la afectividad tienen una función clara en nuestra evolución y en nuestra supervivencia, pero bueno, ¿en qué momento necesitamos ayuda? A continuación os voy a explicar algunos de los miedos evolutivos que son más frecuentes en función del momento del desarrollo en el que se encuentra el niño o la niña. Vamos a ver, entre los 0 y 1 años aparece el temor a estímulos intensos, desconocidos, el temor a personas extrañas, sobre todo entre los 6 y los 12 meses. Entre los 2 y los 4 años aparece el temor a los animales y también el temor a las tempestades. Entre los 4 y los 6 años aparecen el temor a las brujas, a los fantasmas y sobre todo el temor a la oscuridad, el temor a las catástrofes y también a la separación de los padres y de las madres. Entre los 6 y los 9 años aparece el miedo al daño físico y también empieza a aparecer aspectos más cognitivos, más psicológicos y más emocionales, como el miedo a hacer el ridículo. Entre los 9 y los 12 años, fijaos que aparece el miedo a los accidentes, el miedo a las enfermedades, también el miedo al mal rendimiento escolar y también el temor a los conflictos entre los progenitores. Así que si observamos los miedos, podemos ver que entre los 6 y los 12 años va a aparecer un riesgo importante a que estos miedos, a la hora de retirar la mascarilla, puedan ser mucho más peligrosos, porque aparecen aspectos sociales como el miedo a hacer el ridículo y os lo digo también por mi experiencia en la consulta, que he podido encontrar que muchos niños y niñas que desarrollaban este miedo a hacer el ridículo han encontrado en la mascarilla una seguridad,
un estar escondidos y protegidos tras esa mascarilla que ha ocultado este miedo a hacer el ridículo. Así que ahora no podemos desenmascarillarnos de golpe como se ha anunciado, vamos a tener que hablarlo, vamos a tener que tratarlo, vamos a tener que acompañarles anticipando cómo se van a sentir al retirar la mascarilla. Y fijaos que también entre los 9 y los 12 años van a aparecer también esos conflictos más cognitivos, más sociales, y que también tienen relación con lo que va a venir después. Y es que entre los 12 y los 18 años aparece el miedo a las relaciones interpersonales y el temor a perder la autoestima. Imaginaos, pues, el riesgo de desenmascarillarse entre los 12 y los 18 años. Si ya es una aparición normal ese miedo a las relaciones interpersonales, que ahora han quedado muy cohibidas, no solo por la presencia de la mascarilla, también por los grupos burbuja que se han creado en los centros educativos, también por las burbujas que se han creado a nivel familiar y de relaciones interpersonales, pues va a potenciar muchísimo más y, de hecho, ya hay muchos estudios que lo demuestran, que se ha potenciado este miedo adolescente a las relaciones interpersonales. Y ese temor también a perder la autoestima que se está conformando con los cambios físicos y cognitivos que están apareciendo. Así que si estos miedos son los más frecuentes, pensad que se han podido potenciar o se han podido encubrir con la mascarilla. Y ahora mismo, con este quitarse la mascarilla, va a haber un peligro importante. Por eso os comentaba anteriormente de la importancia de poder acompañar anticipando cómo nos vamos a sentir. Así que recordad, si sois padres o madres, si sois docentes, si sois maestros o maestras, tenemos que anticipar y hablar previamente de cómo nos vamos a sentir cuando nos quitemos la mascarilla. No puede ser que nos encontremos mañana con que los niños van a ir al patio y que se van a tener que quitar la mascarilla, porque es que vais a poder observar que muchísimos no se la quitan y no se la van a quitar. Así que vamos a poder disfrutar de esta situación acompañándoles de la manera más adecuada posible. Es muy importante que cuando les acompañéis en su emoción debáis respetar lo que está sintiendo. No generemos alarma, y también minimizar ese miedo o el temor del niño o del adolescente. Esto, bueno, son solo algunos ejemplos que nos ayudan a no confundir lo que es normal evolutivamente hablando con lo que hay que trabajar. Porque si es normal que aparezcan, por ejemplo, entre los 12 y los 18 años ese miedo a las relaciones interpersonales o ese temor a perder la autoestima, entendiendo que es normal que suceda, pues cómo acompañar y cómo comprender esa fase evolutiva ayudará a que la puedan superar de una manera tranquila. Pero ahora vemos que si esto evolutivamente ya es normal, nos encontramos en que durante casi 2 años han tenido esta protección de estos miedos y quizá no han dado tiempo ni espacio para que se pudieran desarrollar. Y debéis tenerlo muy presente, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por eso el motivo del podcast de hoy es hablar del desenmascarillarse, porque hoy he escuchado la noticia y lo he escuchado muy a la ligera y no he escuchado ningún consejo que se pudiera facilitar para llevar a esa relajación de estas medidas, teniendo en cuenta lo que puede sentir el niño, la niña o la personita adolescente a la que estemos acompañando. Y para finalizar, me gustaría recomendaros 7 actitudes que son las que definió Kabat-Zinn en el año 2013 y que suponen la práctica del mindfulness y que debemos recordar que expertos como Daniel Goleman recomiendan que la presencia del mindfulness, que debería estar en todos los centros educativos, según sus palabras, y aunque muchas personas todavía desconocen que existen un montón de evidencias científicas de la práctica de mindfulness de manera clara y estructurada,
esas evidencias abruman a la comunidad científica. Y como consejos me gustaría poder destacaros las 7 actitudes que constituyen esos principales apoyos en la práctica del mindfulness, pero también en la regulación emocional. Y me gustaría citaroslos para que los podáis tener presentes a la hora de poder acompañar a cómo se van a sentir vuestros pequeños, vuestras pequeñas a la hora de retirarse la mascarilla. Estos 7 principios son: no juzgar, tener paciencia, tener mente de principiante, tener confianza, no esforzarse, aceptación, dejar ir y ceder. Cuando hablamos de no juzgar, por ejemplo, pues consiste en asumir una postura de observador imparcial, sin juicios mecánicos o dicotómicos ni etiquetas que puedan conducirnos a posturas precipitadas que nos obliguen a posicionarnos a favor, en contra o con indiferencia. Podremos ver mejor la realidad si no nos vinculamos tan emocionalmente con ella, y tampoco hay que juzgar los juicios y complicar más aún las cosas. Así que escuchar a vuestros hijos, a vuestras hijas, cómo se sienten, sin juzgar y sin quitar importancia a esas emociones que se les están despertando. En segundo lugar, tener paciencia con el proceso, ya que lleva algún tiempo adquirir lo que se está aprendiendo, y con uno mismo, sobre todo, cuidando el amor hacia nosotros, tal como somos, permaneciendo abiertos a cada momento y aceptándolo en plenitud. La paciencia demuestra que comprendemos y asumimos que las cosas han de desplegarse a su debido tiempo. El tercer punto, que es la mente de principiante, que consiste en contemplar las cosas de una manera nueva, con curiosidad, como si fuera la primera vez que las vemos, abandonando las expectativas que a menudo están basadas en las experiencias previas, para poder captar que ningún momento es igual a otro y que posee posibilidades únicas. De toda circunstancia se puede aprender algo. Y esa mente de principiante, acompañando a nuestros hijos y nuestras hijas, va a permitir que también descubráis muchas cosas de vosotros y de vosotras. En cuarto lugar, la confianza. Confía en ti, confía en los demás, confía en tus sentimientos, confía en tu sabiduría, en los recursos y en tu bondad natural. Escucha tu propio ser. Es preferible confiar en uno mismo, aunque se cometan algunos errores, que buscar siempre ayuda exterior o seguir rigurosamente a otras personas. Si en algún momento sientes que algo no va bien, no tenemos por qué hacerlo. Es imposible convertirse en otra persona. La única esperanza es ser nosotros mismos, pero con mayor plenitud. En quinto lugar, no esforzarse. Es posiblemente la actitud más paradójica, porque aunque meditar exige un esfuerzo, los mayores beneficios llegan del no esfuerzo. Es decir, se trataría más bien de no esforzarse para conseguir resultados, de conseguir objetivos como calmar un dolor, tranquilizarse, hacerse mejor persona o acompañar a nuestros hijos en el desenmascarillarse y aceptar las cosas tal como son y como se van presentando, poniendo sobre todo más énfasis en el proceso. Sería algo así como no hacer las cosas para algo, sino por algo. No para calmar un dolor, sino medito por estar dolorido, no para calmar ese dolor. Y vamos con el sexto punto, que es la aceptación, que es observar lo que pasa, admitirlo tal cual es, ahora mismo en el presente, sin intentar que sea de otro modo. Cuando intentamos forzar las situaciones para que sean como nos gustaría que fueran, pues en lugar de verlas tal como son, se gasta mucho tiempo y energía y encima acumula tensión. Sin embargo, no debemos confundir la aceptación con la desesperanza, la resignación o la pasividad. La aceptación de la que estamos hablando ahora significa pues simplemente desarrollar la disposición de ver las cosas como son para poder tomar mejores decisiones y más sabias. No partamos de premisas falsas, ya que será muy difícil entonces que actuemos de forma adecuada. Así que vamos a aceptar. Y en último lugar, ceder o dejar ir, que es no apegarse a determinadas cosas, ideas, sensaciones y especialmente a los resultados. Cuando empezamos a prestar atención a nuestra experiencia interna, es muy frecuente darnos cuenta de que nuestra mente tiende a aferrarse a algunas cuestiones del pasado o del futuro. Y en la práctica meditativa soltamos esos pensamientos, los dejamos ir y nos desprendemos de ello.
Así que estos 7 consejos os pueden servir para ver cómo vamos a enfocar ese momento de acompañar emocionalmente esa situación de retirar la mascarilla. Seguramente, si vemos que nuestros hijos lo están pasando muy mal, nos costará aceptarlo, queremos que eso desaparezca, que ese dolor se marche, pero no debéis presionar. Intentar seguir estos 7 pasos para anticipar, para gestionar, para acompañar y para ver cómo podemos acompañar lo mejor posible en esta desescalada, en este quitarnos la mascarilla y en este volver a abrir esas relaciones sociales que para nosotros han sido 2 años duros, pero que para los niños y las niñas ha supuesto toda una eternidad. Y llegamos a la media hora de podcast, así que llevamos al final y aquí finaliza nuestro camino de hoy. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto cada martes a partir de las 5 de la mañana. Y también me gustaría recordarte que Caminar Quieto ya sabes que es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Y que para participar en el podcast puedes enviar tus comentarios a través de las redes sociales @caminarquieto o un audio por WhatsApp o Telegram al 651 830 626 con el +34 si nos contactas desde fuera del Estado español. Disfruta del camino, os veo el martes que viene, os espero. Un beso y un abrazo. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com.